Vamos al encuentro de Carlos Heller, que ya nos está esperando en el living. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Muy bien, Carlos. Gracias bueno, por invitarme. sabemos que es una lectura muy a priori de un documento que acaba de salir. Por lo que escuchaste y por lo que hayas podido leer, ¿qué valor político le das a esto? Bueno, a ver, es parte de los, yo diría, procedimientos del fondo, y hay que leerlo con mucho cuidado porque cada palabrita tiene... Y cada traducción también, traducción, ¿no? Porque ahí también hay un abanico. Posibilidades de interpretación. A mí me parece que en lo fundamental trata de decir que efectivamente hubo problemas, que ese crédito se dio en condiciones muy particulares, pero sobre todo que se utilizó mal. Es decir, por lo que escuché me parece que apunta más a decir, bueno, no hicieron lo que tenían que hacer con la plata que les dimos y por eso todo funcionó mal, porque habla de la fuga de capitales. Cosa que antes de ayer Macri negó, dijo que... Yo lo escuché a Macri en una nota que le hizo un colega de ustedes, donde Macri dice, pero no, nosotros tomamos esa plata para pagar los créditos que tomó Cristina. Sí. Es decir, hay una desfachatez, digamos. Y el déficit, ¿no? Y la deuda, el déficit. Sí, sí. Pero Cristina no tomó... ¿Qué deuda tomó Cristina? Lo que se hizo durante el gobierno de Néstor y Cristina, como se está intentando hacer, o se está haciendo nuevamente ahora, es tratar de negociar las herencias. Cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, la Argentina estaba en default por toda la deuda que habían asumido antes, y hubo dos reestructuraciones, la del 2005 y la del 2010, donde se logró acordar con el 93% de los acreedores que tenía la Argentina. No había deuda con el fondo porque se le había pagado en el 2005 al contado. Recuerden ese evento, que además tiene una enorme trascendencia política porque se hizo el mismo día. La Argentina y Brasil le pagaron al fondo, como Lula y Kirchner. Lula y Néstor Kirchner. Entonces, este endeudamiento fue hecho, como nos hemos cansado de decir, para financiar toda la bicicleta financiera, la salida de capitales, etcétera, Ahora, etcétera. Carlos, lo que me pregunto es si con este comunicado, que reitero, es muy reciente, vos todavía no tuviste tiempo de leerlo en profundidad, y entiendo que ahora están todos los políticos y economistas del país intentando descifrarlo, ¿puede llegar a traer, por un lado, una, digamos, polarización dentro del Frente de Todos? De que los que hasta hoy decían no hay que pagar la deuda, leyendo esto te dicen más todavía no hay que pagarla. No, porque en ningún lado, bueno, a ver, ningún lado dice eso, y yo creo que la discusión está planteada en las condiciones, no en si hay que pagarla o no hay que pagarla, en los periodos de gracia, en las tasas de interés, en todos los condicionamientos que el tema planteaba. Cuando Máximo Kirchner en Merlo dice primero hay que poder crecer para después pagar, no dice no hay que pagar, dice lo que dijo Néstor Kirchner en su oportunidad: los muertos no pagan. Es decir, el país necesita tener su capacidad de generar crecimiento económico, recursos propios por la vía de ese crecimiento económico, y no condicionalidades que lo traben, para poder tratar de cumplir. Pero ese cumplimiento nunca puede hacerse sobre la base de políticas de ajuste, que es lo que ha caracterizado todos los acuerdos anteriores. Ahora, recién hay un párrafo, lo mencionaba el último, Florencia, ¿no? el La último, lección aprendida. Y lo que había dicho este funcionario del gobierno de los Estados Unidos, diciendo, bueno, es una lección aprendida que los programas no deben dejar de contemplar. Pero uno puede tomar siempre las palabras y además extractar las que a uno más le gustan, y decir, hay que hacer todo eso con cuidado. Quiero decir que esta evaluación es un elemento, es una evaluación, y tampoco es determinante en las decisiones ni en las negociaciones. Creo que fortalece la posición negociadora argentina, que es lo que la Argentina viene diciendo. Ahí se habla efectivamente de que, si yo entendí bien, el gobierno argentino no utilizó esos fondos de acuerdo a los condicionamientos que tenía el préstamo, y que sirvió para financiar fuga de capitales, cosa que además está expresamente prohibida en los acuerdos con el Fondo Monetario, que no puede servir para financiar fuga de capitales. Acá ha habido una fuerte violación. Eso no le crearía responsabilidad al fondo, en todo caso acentuaría las responsabilidades que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. El fondo es corresponsable desde el inicio
porque estas declaraciones del funcionario actual presidente del BID y entonces representante del gobierno de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, que dice que efectivamente fue una decisión política, y los análisis técnicos que se hicieron en aquel momento donde decían la deuda es sostenible pero con baja probabilidad. Es decir, desde el primer día ellos sabían que esto, así como se estaba prestando, no se podía pagar. Y tenía una clara situación. Cuando Macri nos dice, si nosotros ganábamos en 5 minutos lo arreglábamos, tiene que ver con cómo arregló con los buitres. ¿Cómo arregló con los buitres? Pagó. Llamó por teléfono y dijo, ¿cuánto es? ¿Cuánto quieren? No se olviden de poner los honorarios y todos los gastos. Nos hacemos cargo de todo. Nos hacemos cargo de todo. Y salió a tomar deuda para pagarle a los buitres. Sí. Y ahí empezó el proceso de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri. Entonces, eso es lo que hay que entender claramente. Lo que está cuestionado es todo ese proceso. Ese proceso responsabiliza absolutamente a quienes gestionaron de entre 2016 y 2019, que no solo generaron estos 44.000 millones, generaron los otros 100.000 que el gobierno renegoció en el 2020, la deuda con privados, donde se logró esa quita de los 37.000, sí, donde se logró la quita de 37.000. ¿Hasta dónde el gobierno argentino puede, sobre esa base, condicionar la negociación? Es una negociación. Es una negociación. Y esto es apenas un elemento dentro de todo eso. Claro. Cuando el gobierno de Macri, o cuando Macri nos dice, Vidal lo dijo en aquel debate también durante la campaña. De mano a mano con Santoro. Con Santoro. Nosotros lo arreglábamos en 5 minutos. Sí, claro. ¿Por qué? Y ahí está la clave. Porque cuando arreglaron el préstamo entre ellos, dijeron, mira, si ustedes ganan, no se calienten que refinanciamos y todos nos ponemos de acuerdo. Rapidito refinanciamos. Y si ustedes pierden, al que venga lo tenemos agarrado con las obligaciones, con los 19.000 millones que nos tienen que pagar en el 2022, que no van a poder y que van a tener que aceptar las condicionalidades. ¿Agarrado para qué? ¿Cómo para qué? Claro, para tener que aceptar las condiciones que ellos pongan, para hacer el ajuste que aquella administración planteaba. No te olvides. O sea, que el modelo económico sea el del fondo y no el del gobierno que gana la elección. Que es un detalle no menor, que también la conducción del fondo cambió. Y también la conducción del accionista principal del fondo cambió. Es decir, que todos los actores que hoy están negociando no son los actores que tomaron aquella decisión. Pero Carlos, vos sos como Caruso, que cree que con Georgieva el fondo se volvió bueno. ¿Lo has dicho acá? No, yo no dije. No. Yo lo que creo es que con el... A ver, te lo voy a contestar de otra manera. ¿Vos sabés que el gobierno de Estados Unidos se fue de la OMS con la administración de Trump? Sí, y volvió sabés con que Biden. Volvió con Biden. Sí. ¿Vos sabés que en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el gobierno de Trump se fue y hoy volvió? Bueno, hay un cambio de época, digo yo, que no tiene que ver con que Estados Unidos se volvió bueno ni que va a ser bueno con nosotros. Tiene que ver con algo que ya pasó en Estados Unidos y que yo siempre ejemplifico cuando digo, mira, hubo un momento, asume Roosevelt y dice, el gobierno es la solución de los problemas. 40 años después asume Reagan, digo 40 años en números redondos, y claramente para marcar el inicio de otra época, dice, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Eso, traducido en la Argentina, era achicar el Estado, es agrandar la nación. Biden asume y lo primero que dicen, no, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Es decir, vuelve a instalar la idea del Estado presente, del Estado activo, del Estado que regula. Eso no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de ser una potencia imperial, no va a tratar de imponer sus políticas, claro, etcétera. sí. Pero sí quiere decir que hay otro escenario de negociación y otros actores. Y que esos actores, el gobierno de Estados Unidos y la conducción del fondo actual, quisieran cerrar la página anterior dejando claro que es problema de la otra administración y que esta administración inicie un capítulo nuevo. Y creo que eso mejora las condiciones de negociación de la Argentina sin necesidad de creer que el fondo se volvió bueno con Georgieva. Bien.
Flor, ¿tenés más información sobre lo que se va conociendo? Sí, así es. 2 datos para mencionar. Por un lado, habla de que en Argentina existen fragilidades particulares del país. Y allí menciona una palabra que se viene hablando mucho, la dolarización. Habla al fondo, dice que es una fragilidad que tiene el país, palabra que recordemos, mencionó la vicepresidenta Cristina Kirchner en varias oportunidades. Y después habla en una parte que dice, para el futuro necesitamos poner supuestos más realistas. Mi duda, entonces, para Carlos Heller tiene que ver, ¿esto puede ser algo positivo de cara a la negociación o puede ser al contrario, que el fondo se ponga más duro, dice ahora necesitamos supuestos sí o sí realistas, entonces que se ponga más duro en cuestiones de déficit fiscal, de financiamiento? ¿Cómo lo ves? Y tendríamos que discutir qué quiere decir realismo. Claro. El otro día cuando discutíamos en el Congreso, y nos decían que el presupuesto era un dibujo porque planteaba una inflación del 33%, yo me permití simplemente decir, miren, la de noviembre fue 2,5 y 2,5 anualizado da 34. Quiere decir que no es tan difícil ni imposible de lograr plantearse como objetivo de un programa económico tener esa evolución de la inflación. Ellos nos corren en el debate con lo que dice el mercado, lo que dice el REM. Yo les mostré cuánto le erró el REM durante todos los años de la gestión de Macri, que desde luego era generoso ese REM, y decía, por ejemplo, que la inflación iba a ser de 18 puntos y terminó en 45, que el otro año iba a ser de 15 y terminó en 54. Nadie habla de eso. Ahora nos quieren correr con el mercado. El mercado es un elemento que tiene que ver con otros intereses que no siempre o casi nunca coinciden con los intereses de la nación, con los intereses de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que actuar pensando en la gente, en lo que es bueno y lo que es malo para la gente. Yo no soy partidario de que la Argentina entre en default, porque creo que las consecuencias de un default son gravísimas y a veces no se tienen en cuenta cuando se dice rápidamente no hay que pagar. Yo lo que digo es que no hay que pagar con condicionamientos que nos limiten la posibilidad de que la Argentina sea un país soberano, Seguí sosteniendo que crezca. Que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo. Yo sigo sosteniendo que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo y sigo sosteniendo que acuerdo rápido lo logra cualquiera y coincido totalmente, el gobierno se ha cansado de repetirlo, lo dice el presidente de la Nación, lo dice el ministro de Economía, es decir, ¿por qué no llega? No, el gobierno se durmió y no acordó, no se durmió, no acepta los condicionamientos, tiene firmeza y está negociando con firmeza. Carlos, así de simple. Recién mencionaste la sesión de ayer, hicimos el programa, para mí fue una pieza política muy interesante toda la sesión de ayer. Queríamos reflexionar esto con vos y tenemos un informe sobre las repercusiones de lo que fue la sesión de ayer por el tema bienes personales, pero me parece que se jugaron unas cuantas otras cosas. Lo compartimos. Presidente, para pedir una prórroga de media hora. Sí, diputado Ritondo, igual tengo la información de que el bloque de la primera minoría, el bloque oficialista, va a ingresar al recinto a dar quórum, así que le pido al bloque oficialista que ingrese. Muchas gracias, presidente. De 135 señores diputados y diputadas presentes y algunos incorporándose, queda abierta la sesión. Estamos entonces propiciando, efectivamente, que se lleve a 6 millones el mínimo no imponible general, tal como lo establece el proyecto que viene en revisión de parte del Senado. Pero nos queda la otra cuestión, la cuestión fiscal. Nosotros creemos que la manera de resolver el problema fiscal es actuando con políticas impositivas progresivas que tengan que ver con la real capacidad contributiva que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, cada empresa. Esta sesión fue pensada, esta sesión especial, fue pensada para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado, no para inventar nuevas alícuotas y nuevos impuestos como quiere hacer el oficialismo. Venimos a esta sesión a asegurarnos, presidente, que ese 500.000 de argentinos no pase a tributar bienes personales. Pero los aumentos de impuestos no los vamos a convalidar. Le pido a la izquierda que no confíe en Cristina Kirchner, que va a citar al Senado la semana que viene. Denle a su electorado, denle a la clase media trabajadora una solución hoy. El Frente de Izquierda solo vota
de acuerdo a principios, convicciones y programas enormemente definidos. 128 afirmativos, 125 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, después hubo un error, se corrigió efectivamente el número, fue por un voto el triunfo del 127 a 126. Sí. Sí. Tenemos algunas preguntas que quedaron después de la sesión, que son preguntas que ha hecho o afirmaciones que ha hecho la oposición. Pero el balance político de esto, ¿cuál es, Carlos? ¿Qué lectura política de lo que pasó ayer? Es muy buena la síntesis que ustedes han hecho, porque marcaron momentos que para mí son fundamentales. El primero, el quórum. La responsabilidad de dar quórum en una sesión especial es la que pide alguien, sí, no es la que organiza las autoridades de la Cámara, es del que pide la sesión especial. La primera cosa que quedó en claro que la oposición no tenía quórum para sesionar. Y sin nuestra participación no había sesión. Nosotros dimos el quórum para que la sesión se pueda realizar porque queríamos que se trate. Lo que sucede es que queríamos que se trate como finalmente se trató, resolviendo el problema. Esto lo habíamos hablado con los senadores de nuestro espacio. Este proyecto, un proyecto de nuestro espacio, lo presentó el senador Caserio, tiene la firma del senador Mayans. Nosotros queríamos que se trate, pero queríamos que se corrija un defecto, que es que aliviaba la presión tributaria sobre 445.000 personas, según el informe que preparó la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero generaba un aumento del déficit fiscal de 37.000 millones de pesos. Y además de eso, para que quede claro, el 62%... Es decir, lo que dejaban de pagar así es, bienes costaban personales, 37.000... el Estado no lo recuperaba por ningún lado. Así es, costaba 37.000 millones de pesos. El 62% de los cuales es coparticipación con las provincias y con los municipios. Y entonces nosotros queríamos mejorar ese proyecto y habíamos hablado con los senadores y estaban de acuerdo en las modificaciones que nosotros planteábamos y estaban comprometidos para también la otra falacia que ahí se dijo. Hoy ya se reunió la Comisión de Presupuesto del Senado y dio dictamen apoyando lo que nosotros aprobamos ayer. Está acordado y la semana que viene el Senado se va a reunir y le va a dar sanción definitiva a este proyecto. Cuando Laspina le pedía al FIT que no confíe en que esto claro. López. No, Laspina. López le pedía al López, FIT. López. De la coalición civil. La otra cosa que hay que dejar clarito es que efectivamente Juntos por el Cambio ha adoptado el juramento del Tea Party. Vos me lo escuchaste muchas veces, Pablo, explicar. El Tea Party, la derecha de Estados Unidos, juran cuando asumen que jamás votarán un aumento de impuestos o un aumento de una alícuota de algún impuesto. Y ayer nos dijeron con toda claridad a los distintos voceros de la oposición que ellos se habían comprometido a que jamás iban a votar un aumento de un impuesto. Es decir, que están queriendo condenar a que el déficit fiscal solo se puede resolver por vía del ajuste del gasto, como claramente lo dijo Milei. Milei dijo, no demos vuelta, acá lo que hay que hacer, señores, es ajustar el gasto. Ahora hay que decirle a los que lo escuchan a Milei que ajustar el gasto quiere decir recortar el gasto social, que es la mitad del presupuesto, recortar los gastos de salud y educación, de ciencia y tecnología, recortar las inversiones en infraestructura, todas las cuestiones progresivas, importantes que tenía este presupuesto, que era seguir con este envión que la Argentina ha tomado en el 2021, donde contrariamente a todos los pronósticos internacionales y locales, vamos a crecer más de 10% y vamos a recuperar en un año todo lo que costó la pandemia sanitaria, cosa que el Fondo y el Banco Mundial decía que va a demorar entre 4 y 5 años en los países en vía de desarrollo, y que eso va a generar también mayores ingresos impositivos. Ahora, por vía de la mayor actividad. Tengo una pregunta, Carlos, porque viendo lo que pasó con la sesión sobre el presupuesto y viendo lo que pasó en la sesión de ayer, ¿quién va a marcar el ritmo y la agenda del Congreso 2022? Las negociaciones. Hay una realidad que ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría para avanzar con fuerza propia y hay que acordar y negociar con los bloques chicos. Yo estoy muy contento con que los bloques del FIP y ¿cómo se llama el otro? Y el Polo Obrero, creo que... El FIT, bueno, el de izquierda FIT. Bien, hayan acompañado, porque, por ejemplo, no puedo dejar de acordarme que cuando tratamos el aporte solidario se abstuvieron diciendo que no era una buena medida. Y ayer yo en mi informe
justamente porque ayer se conoció una información que nos dio Economía, 247.000 millones de pesos ya se llevan recaudados, sin que pague Tevez todavía. Cuando pague Tevez ahora va a la ser justicia un poquito le dijo que tiene que pagar sí, igual. ya sé, no, lo digo de paso, hago una ironía. Qué contradicción. 247. Le sale el hincha de Boca, Heller, no tengo contradicción porque separo bien los tantos. Gran jugador Tevez, ahora horrible que no haya querido pagar el aporte solidario. 247.000 ya se llevan recaudados, 73% ejecutados para todos los objetivos que decía la ley, que básicamente eran vacunas, barrios populares, el plan Progresar, las becas del plan Progresar. ¿Cuánta gente hoy está un poquito mejor gracias al aporte solidario? Y hay fuerzas políticas que en su momento no lo vieron porque le pareció poco, insuficiente. Carlos. Y es por eso esta actitud de acompañar, en este caso, a esta modificación que nos planteamos, yo la doy, digo, bienvenido, lo saludo y me parece una gran noticia. Te vamos a invitar a un juego, pero antes quiero que me respondas un argumento de la oposición, lo más pronto que puedas. Ellos dicen que con estos impuestos a quienes producen la riqueza en la Argentina, lo que se va a lograr es que no vengan a invertir, que nadie venga a invertir. Bien, rápido. Mirá, 445.000 van a dejar de pagar y 16.000 van a pagar un poquito más de lo que venían pagando. Para una parte 0,25 y para otra parte 0,50. A los que ganan, los que tienen riqueza entre 100 y 300 millones, un 0,25 de aumento. A los que tienen más de 300 millones de riqueza declarada a valores fiscales, declarada a valores fiscales, un 0,50 de aumento. Segundo, la inversión en el 2021 creció más de un 30%. Los empresarios invierten cuando tienen un negocio por delante y el negocio existe cuando hay demanda y el demanda existe cuando hay poder adquisitivo. Gran noticia, el desempleo bajó a 8.2, la cifra más baja desde el 2017. Hay trabajo, hay crecimiento de la economía, hay mayores recursos, crece la capacidad instalada utilizada. ¿Vos decís que no van a dejar de venir por mayor presión impositiva? No. Van a venir a invertir en la Argentina cuando la gente tenga plata para consumir. Mirá, ayer le dije a un diputado en una charla en off, como dicen ustedes, parece que la Argentina es un excelente país para ganar mucha plata, pero como que no fuera buena para después dejarla. Y ahí no creo que dije algo también en mi intervención. Lo dijiste en la intervención. Claro, porque hice la referencia a Obama cuando hablaba de... Guardan a quién le das un off. Claro. A quién le das sí, aprendió la lección ya. Sí. Tenemos el juego antigrieta, Carlos. Van a aparecer unas caras y vos tenés que decir algo positivo. El juego es solo así. positivo. Tenés que decir algo. Ese es el esfuerzo. Es un juego antigrieta. Te va a ayudar en la negociación que viene en el Congreso. Vamos a ver. Primera figura, Horacio Rodríguez Larreta. Un equilibrista. Muy bien. Segunda figura. Esta es Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Un cambio positivo que mejora las condiciones de negociación. Eso es lo que yo decía, Lucila, no que era que se había vuelto bueno el fondo. A veces que Qué bárbaro. te emocionaba un poco, Cristalina. Impresionante, perdón, Carlos. Tercera imagen, Martín Tetaz. Tiene que aprender que la cámara no es un estudio de televisión. Pero algo positivo. ¿Eso es positivo? Sí, que lo aprenda. Ayer el presidente... Es un deseo. Es un deseo tuyo. Es un deseo mío. Pero no es algo positivo. Bueno, me cuesta. ¿Por qué no es tener un buen deseo no es positivo? Francamente... ¿Vos crees que es capaz de aprender las reglas de juego de la Cámara? Ese es ayer el presidente de la Cámara... Sí, lo vimos el corte pidió en el que le comprendamos le enseñen. Que les demos tiempo. Pero digo, porque hay que aprender el reglamento. Claro, no se puede hablar 7 veces, no se puede interrumpir. Hay una cantidad de reglas que tiene la actividad parlamentaria y cuando vos vas a programas con periodistas amigos que tiran centros, es mucho más fácil. Vino acá Martín igual, queremos decirlo. ¿Volviste a hablar con él? Un lindo intercambio. Sí, ¿volviste a hablar con él después del cruce ese que sí, claro. te pidió disculpas en privado? No digo yo las cosas que hablamos en privado. Yo te quiero decir que hago un enorme esfuerzo por tener de manera personal las mejores relaciones con todos. Hay algunos con los que no puedo realmente, pero te sorprenderías de la gente que, por ejemplo, en la sesión me dice una cosa y después me viene a decir... No me sorprende, Carlos. Bueno, no me sorprende. ¿Nos sorprende? ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Tengo un sticker muy bueno que dice una eso. más que se le ocurrió a alguien de la producción que no vamos a develar su nombre. Algo bueno. Es un técnico ganador. Claro. Técnico ganador. Es un técnico ganador. ¿Nada más? Para eso es un dato de la realidad, eso no es una característica de... No lo conozco, ¿cómo puedo...? A ver,
A mí me quedó una mala imagen del día que lo mordió a Bondancieri. Pero y te entonces fuiste, me cuesta Carlos. superar Lo arañó, eso. no lo mordió, lo arañó. Bueno, lo arañó, lo vi. Sí, pero pará, entonces me quedó esa mala imagen desde el punto de vista de la persona. Después yo no he vuelto a tratar con él. Todos dicen que es una buena persona. ¿Lo querés en la selección? No, porque creo que está muy bien la selección. No me gustó para nada cuando él se ofreció para la selección. Porque hay que respaldar al técnico actual que ha logrado homogeneizar al grupo y que está funcionando muy bien. Yo no lo conozco, jamás hablé una palabra. Pero espera, no es personal, no es porque lo conozcas personalmente, es su desempeño, hablando su desempeño deportivo. Algo positivo de su desempeño. Bueno, está a la vista que ha ganado y perdido. Creo que tiene un apoyo mediático notable que solo habla de sus éxitos y no habla de las que no le van bien. Quiero decir que, por ejemplo, se habla de los jugadores que trajo y que fueron exitosos, y yo te podría hacer una larga lista de jugadores que trajo y que no fueron exitosos. Pero creo que el balance es altamente positivo. Yo no puedo decir que el balance no es altamente positivo. Bueno. Carlos Heller, hincha de Boca. No, claro. No solamente ahí. Sí, por supuesto que presidente. sí. Por supuesto que sí. Pero hay uno más, me dicen. Que yo ¿Uno de Yapa? he tenido excelentes relaciones con los directivos de River cuando me tocó ser directivo de Boca. Y quiero decirte que en mi relación institucional, en el rol que tengo hoy en la dirección del Banco Credit Corp, que la institución de fútbol con la que tenemos el mayor vínculo es el Club Atlético River Plate. Mira. Bien. Hay uno más. ¿Uno más? Mauricio Macri. Un mentiroso, no puedo. No hay manera que le encuentre. Bueno. No puedo. No puedo. No, discúlpenme. Con Gallardo lo pensaste un poco, por lo menos. No puedo, acá no puedo. Vino Stolbizer y dijo que Cristina era inteligente, por ejemplo. Digo, Es algunos... que yo no podría decir que Macri es inteligente, yo creo que es un mentiroso, todo el tiempo dice mentira. No dice una cosa que sea cierta. ¿Algo sobre Boca de Macri? Algo que podría decir... ¿Algo de los triunfos que hubo cuando estuvo en Boca? Él conoce las historias, yo no las puedo contar acá. Si quieren las cuento, si me dan tiempo. Macri tuvo la suerte de que en algún momento Grondona quería que Bianchi esté ocupado. Y lo llamó y le propuso, nadie se acuerda, pero si buscan en los archivos lo van a encontrar a Macri yendo a la casa de Pasarela a ofrecerle la dirección técnica de Boca. Revisen los archivos. Me dicen que sí, es el control. Iba rodeado de periodistas, así que está lleno de archivos, donde le iba a ofrecer la dirección técnica de Boca, después de que no le fue bien con Bilardo y no le fue bien con el Bambino, y empezó a tener problemas internos, se le rompió la unidad que había conformado, le rechazaron un balance. O sea que el creador de la era Bianchi es Grondona. Y sí, le dio una mano bárbara. Yo tengo una versión que tengo el testigo que no está presente, que es Julio Grondona, que lo llamó y le dijo, pibe, ¿querés resolver el lío que tenés? Trae al pelado. Y le dio el teléfono de Bianchi, que estaba en Europa, para que lo llame. Y Bianchi vino. Y claro, yo me acuerdo que en esa época yo decía, ojo que cuando Macri llegó a la presidencia, ojo que no lo va a tener a Bianchi de ministro de Economía, no es lo mismo. Y ahora te voy a decir una cosa para terminar. Yo tengo el orgullo de decir que soy el tipo que más veces perdió contra Macri. Porque perdí en Boca, perdí en la ciudad y perdí en el país. Pero también quiero decir que fui uno de los primeros que dijo lo que era Macri y lo que representaba el macrismo como proyecto para el país. Y las circunstancias me dieron completamente la razón y de eso estoy profundamente orgulloso. Carlos, gracias por haber venido. No, gracias por Carlos. la invitación de ustedes. Bueno, pasó Carlos Heller por Desiguales.